Programa de opinión de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, mi invitado de hoy es Gustavo Márquez, miembro de la Alianza por el Referendo Consultivo. Dice aquí que la Alianza por el Referendo Consultivo se reunió con la delegación europea. Primero explícale a la gente qué es esa Alianza por el Referendo Consultivo y después le explica cómo te fue con la Unión Europea. Bueno, esa es la alianza de una serie de movimientos sociales, organizaciones políticas, en un proceso de construcción para impulsar la propuesta de la convocatoria a un referéndum consultivo para que el pueblo decida si quiere o no relegitimar los poderes públicos y para convocar a unas elecciones generales de todos los poderes públicos en un plazo establecido. Esta propuesta parte del hecho de que estamos absolutamente convencidos que Venezuela marcha hacia un proceso de guerra civil con participación internacional y que en ningún caso la violencia va a resolver los problemas, todo lo contrario, los va a agravar y puede hacer que esta emergencia social compleja, como la llaman algunos expertos, termine en una catástrofe humanitaria, como ha ocurrido con países como Libia, como Siria, que producto de que terminan estando en el tablero de la geopolítica global entre las grandes potencias, esa confrontación. ¿Por qué ser tan pesimista? Nosotros somos tan fundamentalistas como los sirios y los libaneses y los árabes. Es que no, esas guerras no son el resultado del fundamentalismo. ¿Son el resultado Son el resultado del poder, de la confrontación geopolítica de Estados Unidos para desplazar a gobiernos en esa zona y sobre todo para afectar los estados-nación dentro de una estrategia global de control del territorio y de los recursos petroleros, energéticos, etc. Eso está ocurriendo ahorita. Eso está ocurriendo ahorita, pero más allá de eso, el tema nuestro aquí es que sin duda pues estamos frente a un gobierno que ha generado toda esta crisis y hay una convicción del 80% de los venezolanos de que debe haber un cambio de gobierno, un cambio político, que es la única manera de que salgamos de la crisis, pero ese cambio no puede darse de cualquier manera. No puede ser el resultado, por ejemplo, de un desconocimiento de la Constitución, una confrontación como la que venimos teniendo hoy, donde hay dos parlamentos, dos presidentes, el ejército de los Estados Unidos que respalda a Guaidó, por un lado, y la Fuerza Armada Nacional que respalda a Maduro, dos tribunales supremos de justicia. ¿Hacia dónde vamos con esto? Vamos sencillamente a la medida en que esto se vaya agudizando, a una confrontación que puede devenir efectivamente en una guerra civil. ¿Cuál es el liderazgo que te garantiza una salida a esto? El liderazgo que garantiza esta salida es poner en manos del pueblo la decisión. Ajá. ¿Quién en nombre del pueblo asume el liderazgo? Ajá. Ahí es donde venimos. Bueno, esto pasa necesariamente por un diálogo y una negociación entre estos dos poderes, ¿no?, que se confrontan, que por cierto no son la mayoría. Ahí está Datincorp, la última encuesta que señala que el 60% de los venezolanos piensa que la salida tiene que ser pacífica, electoral, constitucional, democrática. Y solo el 20% estaría de acuerdo con que esto termine pues, en un conflicto, en una rebelión popular o en un golpe de Estado. Evidentemente que esa gran mayoría no tiene una expresión concreta, porque si bien quiere el cambio político, quiere el cambio de gobierno, pero no quiere la guerra. Y la única forma de lograrlo y de prevenir una guerra es precisamente que se produzca el diálogo, la negociación, para convocar este referéndum. El presidente y el gobierno puede convocarlo de acuerdo a la Constitución. Ajá. La Asamblea Nacional también puede convocarlo. Y el 10% de los ciudadanos también puede convocarlo. Ajá. ¿Y por dónde te tiras tú? Bueno, fundamentalmente por el diálogo. Porque en primera instancia no quiere decir que se desecha la recolección de firmas, pero evidentemente que en este juego de posiciones donde prácticamente
las respuestas son inmediatas porque tenemos una fractura institucional de parte y parte, es el diálogo lo que se impone. Y yo creo que ese diálogo puede permitir que ambos convoquen ese referéndum. Fíjate que eso permitiría zanjar el conflicto. Guaidó dice que no hay presidente, que hay un vacío de poder, que es ilegítimo. El presidente Maduro dice que no hay, que la Asamblea Nacional, y este se autoproclamó y prácticamente está dando un golpe de Estado en proceso y en desarrollo. ¿Cómo zanjar ese conflicto que no sea a partir de una guerra? ¿Cuál es el papel del ministro de la Defensa ahí? Bueno, el ministro de la Defensa está muy activo. Está apoyando al gobierno, la Fuerza Armada, eso está clarísimo, absolutamente. Entonces, frente a ese conflicto de poderes, lo que corresponde es, bueno, que Toda la Fuerza Armada está apoyando al gobierno, a tu juicio. La Fuerza Armada está apoyando al gobierno. Puede haber contradicciones, seguramente habrá disidencia, pero históricamente lo que ha venido de hecho ha habido disidencias por ahí, ha habido mucha claro, gente. Desprendimiento, pero por ejemplo... varios generales están en Colombia. Correcto, pero fíjate tú, en los hechos del 23 de febrero, donde se creó toda una expectativa de que iba a venir un golpe de Estado, iba a haber una fuga masiva de militares para Colombia, y a partir de eso, con esta famosa ayuda humanitaria, iba a generarse un cambio de gobierno, no ocurrió. ¿Qué piensas tú de la ayuda humanitaria? Vamos a receso y regresamos contigo. Estás viendo Regiones. Bueno, te dejé una pregunta y te agrego esta, que tú haces una denuncia desde Casa de Cambio en la frontera, lavan dinero en narcotráfico. Ah, bueno, sí. ¿Tienes prueba de eso? Vamos con la primera parte. Ok. Fíjate, en relación a la ayuda humanitaria, yo creo que hay que tener claro que hay una manipulación de esto, ha habido una manipulación. La manera como Estados Unidos, y concretamente este sector extremista de la oposición, Juan Guaidó, manejó el tema de la ayuda humanitaria con el propósito de utilizarla como un ariete para provocar una desbandada en el seno de las Fuerzas Armadas o algo por el estilo, evidentemente que no es ninguna ayuda humanitaria, porque para empezar, la asistencia humanitaria tiene que ser totalmente apolítica. Es decir, es una asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela, independientemente de que piense de una u otra manera, y no puede ser utilizada políticamente. Por eso, la asistencia humanitaria procede y es gestionada por la Organización de las Naciones Unidas. Y si, por ejemplo, Estados Unidos quiere dar un aporte, va a un fondo de Naciones Unidas para que Naciones Unidas, a través de sus organismos, estamos hablando de la UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la FAO o de la Cruz Roja Internacional, administre y gestione con el Estado, en este caso el Estado venezolano, el gobierno venezolano y la sociedad civil, este programa de asistencia humanitaria. ¿Cuál es el problema de que la gente de Estados Unidos mande su ayuda humanitaria y que alguien la reciba aquí y la distribuya? Al fin y al cabo todo no está la ayuda humanitaria. ¿Le han preguntado al pueblo si quieren o no quieren esa ayuda? El pueblo quiere la asistencia humanitaria, sin duda. Estados Unidos lo que quiere es, fíjate, y aquí tenemos que ser claros, fíjate el doble rasero, porque Estados Unidos, por un lado, bloquea financieramente el país, prácticamente está asfixiando a la nación con estas medidas económicas que hacen prácticamente imposible hacer cualquier tipo de importaciones o cualquier solución de cualquier tipo de problema. Eso va generando, va profundizando la problemática, la crisis humanitaria. Pero por otro lado dice, yo le voy a mandar ayuda, asistencia humanitaria. O sea, es un doble juego perverso, que realmente es inaceptable, injerencista. Casa de Cambio en la frontera lavan dinero, dices tú, bien grave la denuncia. Sí. ¿Cómo te consta eso? Bueno, mira, se han hecho estudios, y no de ahora, quiero decirte, ¿no? Yo recuerdo que en los años 90 se hizo un trabajo en el estado Táchira, donde se demostró que el 40% de las transacciones financieras allí eran del narcotráfico.
no respondían a la economía local. Y ahí no hay militares, ahí no hay guardias nacionales que vigilen eso. Claro, y por supuesto el narcotráfico y las bandas criminales están a lo largo de ambos segmentos de la frontera, desde Venezuela y de Colombia. Han penetrado por supuesto, las autoridades. Claro, y además no es un secreto para nadie que en Colombia la principal fuente de recursos es el lavado de dinero, y es lo que sostiene esa economía. Esas casas de cambio en la frontera operan como mecanismos de lavado de dólares procedentes del narcotráfico. Eso es una realidad. Ahora, eso como una cuestión puntual, pero sí quería volver al tema de la ayuda humanitaria, porque lo que quiero decirte es que es muy positivo que la Cruz Roja ya comenzó a canalizar esto, que el gobierno esté permitiendo esa ayuda. Lo que corresponde ahora es que la Asamblea Nacional se sume a esa iniciativa y le demuestre al pueblo venezolano que, independientemente de la posición política y de la confrontación que pueda haber, se está priorizando el problema de la falta de medicamentos, de la salud, de los insumos, y se está reconociendo que esto no es un asunto de paños calientes. Porque, por ejemplo, chico, en un hospital, por más que tú lleves vacunas, si no hay electricidad y no hay agua, eso no funciona. Por eso es una emergencia. Y si encima hay apagones. Imagínate tú lo que eso significa. Ha muerto gente. Por eso, fíjate, nosotros creemos desde la Alianza por el Referéndum Consultivo que esto puede ser una salida, la convocatoria al pueblo, el inicio de un diálogo que pase por un Consejo Nacional Electoral de consenso que garantice ese proceso, la convocatoria a unas elecciones en 6 o 7 meses, que por cierto es lo que viene planteando la Unión Europea y otros países, y de esa manera y se maneje la asistencia humanitaria con criterio despolitizado y atendiendo fundamentalmente las necesidades del pueblo venezolano. Ok. Aquí dice, evitar la guerra en Venezuela vale todo. ¿Es que tú ves cerca la guerra aquí? La veo muy cerca. ¿Sí? Sumamente. Bueno, pero imagínate, si Trump dice que tiene sobre la mesa, cada rato lo dice. Pero dicen que no está planteada la intervención. Dice claro, Trump. porque es una guerra. Nosotros estamos en una guerra, chico, que tiene varios componentes. Uno de los componentes es el componente comunicacional. El componente económico. Eso es una guerra y hay muertos en la guerra. Porque estas sanciones generan muertos también. Hay una guerra que se manifiesta y comienza a manifestarse ya, por ejemplo, en posiciones como la del gobierno, que llama a los colectivos para que salgan a hacer control. Y hemos visto lo que ocurrió, por ejemplo, en estos días en la avenida Sucre, donde hubo disparos, y en otras ciudades del país, muy grave, por un lado, y por el otro vemos entonces desde la Asamblea Nacional el gobierno plantea reeditar el 11 de abril, ¿no? La toma de Miraflores. Estamos en un clima de verdad muy, muy difícil. ¿Y los grupos están armados? Mira, aquí hay muchas armas por todos lados, pero sobre todo hay un plan de intervención al país que está ya diseñado desde el 2017, donde participa Brasil y Colombia. Y no nos olvidemos que nosotros somos un país donde... ¿Quién controla los colectivos? Y eso sí no te lo puedo decir. Lo que sí creo que ese es un mundo desorganizado, impredecible. Por eso es que aquí una guerra sería una cosa terrible. Y eso tienen que verlo los liderazgos que tienen en este momento la responsabilidad tanto del gobierno como de la Asamblea Nacional. Ok. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, nosotros seguimos trabajando por construir este espacio de diálogo y por el referéndum consultivo. Gracias, Gustavo Márquez. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.